El sufrimiento humano puede distinguirse del dolor, si éste lo entendemos como sensaciones. En este sentido del sufrimiento, es una capacidad específicamente humana, porque solo el ser humano no se da cuenta del sufrimiento que implica este dolor. Ahora, para ti, ¿qué es dolor y sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es un sentimiento intenso que hace que te sientas mal y que no se va, o que se tarda mucho en irse, aunque quieras o aunque lo intentes, no, ahí sí. ¿Qué es para mí el sufrimiento? Se me vienen ciertas palabras de la cabeza que puede ser vacío, tristeza, enojo y pues no sé, dolor, quizás. El dolor en palabras propias creo que es algo que todos como seres humanos vivimos, es algo que todos sufrimos, es algo que todos tenemos que pensar y sentir, y al final de cuentas es algo que va construyendo en la persona. Entonces a lo largo de la vida de una persona se van acumulando diferentes fases de dolor, y creo que dolor es algo que todos tienen que experimentar y todos tienen que procesar para poder seguir viviendo, es parte de la vida. El dolor es una situación triste y compleja por la cual todas las personas tienen que pasar en algún momento de su vida. El sufrimiento en la vida del ser humano puede presentarse en diversas áreas. Esto nos lleva a darnos cuenta de que es una experiencia que no podemos evitar, pues en cualquier momento puede llegar a nuestra vida. Si nos referimos al dolor físico y luego usamos el dolor emocional y luego después el espiritual, digo, de alguna manera son como tres diferentes conceptos, ¿no? El dolor emocional, por ejemplo, tiene que ver con esta situación que impacta de alguna manera cualquiera que sea nuestra vida y se genera una incomodidad, además de obviamente la parte química, ¿no? La segregación de una serie de neurotransmisores que hacen que la persona se duela, ¿sí? Esta parte de el dolor como tal, lo que pasa es que además hay personas que se duelen por algo pequeño y otras que se duelen por algo más grande, ¿no? Es como es equivalente al dolor físico, que hay un umbral del dolor para cada persona, y hay personas que lo sienten con algo muy pequeño y hay personas que pueden tener situaciones muy muy drásticas y no lo están sintiendo, ¿sí? Hay un dolor desde lo real y hay un dolor desde la parte psíquica de la persona. El sufrimiento de alguna manera, sobre todo en los últimos años, se ha usado más bien como para denominar esta parte donde ya se hace consciente el dolor y de alguna manera el paciente o la persona se queda con eso, ¿no? Ante el dolor tenemos una serie de posibilidades, ¿no? Una es, como hace poco veía yo en una serie padre, que decían, hay que saber hacer limonada hasta del limón más agrio, ¿no? O sea, hay personas que ante el dolor se reponen y se vencen y pueden con eso, y hasta aprenden y crecen, ¿sí? Y hay personas que ante el dolor se dejan, y entonces entienden el dolor que están viviendo y empiezan a sufrir a partir de lo que están viviendo, ¿sí? En lugar de darle un camino o darle un trámite saludable, se quedan en el sufrimiento. Y esto, cuando lo marco como diferente, no estoy haciendo un juicio, ¿sí? Estoy hablando más bien de las herramientas que tiene cada persona según su circunstancia de vida, su crianza y una serie de cosas, ¿no? Te puedo contar muchísimos casos, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, soy psicóloga clínica y luego hice algunas especialidades. Y en el camino me di cuenta que de repente estaba yo interactuando con pacientes terminales, ¿no? en la consulta. Y de hecho tuve mi primer encuentro con la muerte al acompañar a una persona bien morir, sin haber estudiado tanatología, o sea, solamente siendo psicoterapeuta, y es a partir de ahí que yo decidí estudiar tanatología, aunque ya había tenido encuentros con la muerte porque trabajé algún tiempo en el Hospital Regional del Issste y mi trabajo era de dar atención y seguimiento a toda la gente que estaba hospitalizada y que de repente necesitaba cosas que
que el hospital era mucho trámite antes de llegar a hacer lo que necesitaba el paciente, y entonces me volví cercana con muchos pacientes terminales, ¿no? Pero realmente el caso que impacta mi vida como para tomar la decisión de estudiar tanatología es esta paciente que te comento de Higueras, ¿no? Trabajaba yo dando apoyo en algunos municipios, además de tener mi consulta aquí en Monterrey. Y entonces conocí a una señora que traía un CA muy avanzado, que estaba siendo atendida médicamente, ¿no? Con sus pocos recursos, porque era un municipio muy pequeñito que se llama Higueras. Y entonces, pocos días antes de morir, la veo en la consulta y estuvimos trabajando una serie de cosas como qué quería arreglar antes de irse, ¿no? Qué quería dejar listo con sus familiares, en la parte emocional, en la parte espiritual, inclusive en la parte material. Y unos pocos días antes de morir me habla su hija y me dice: mi mamá ya está en los últimos días y me está pidiendo que vengas, ¿no? Entonces yo voy pensando en que voy a ir nada más como una sola ocasión, a ver qué necesita en ese momento, y ella me pide que ya no me despegue, ¿no? Entonces, esta parte es complicada porque como psicoterapeuta no puedes involucrarte de esa manera con el paciente, pero luego como tanatólogo sí, ¿no? Entonces, lo que hice fue que esos días iba y venía y la estuve acompañando en sus últimos momentos. Ella se fue despidiendo de todos sus familiares y luego pues al final me pidió que yo me recostara con ella en la cama en el último momento, ¿sí? De entrada, lo que se hace como psicoterapeuta es el acompañamiento, ¿no? El manejo de la muerte, el entendimiento de la muerte. La gran ventaja del psicólogo es que en general somos personas que le ponemos nombre a las situaciones y a las cosas. Entonces, de entrada ahí tenemos una muy enorme ventaja a comparación de la gente que rodea a los pacientes terminales, incluyendo los médicos, ¿no? Los médicos, a veces he escuchado muchas veces a médicos que dicen: bueno, es que el paciente ya se va a ir, ¿no? En lugar de decir ya se va a morir. O bueno, es que cuando su mamá se fue, y en lugar de decir cuando su mamá se murió, ¿no? Yo creo que de entrada la forma en como nosotros hablamos y la claridad con que vemos las cosas, ¿sí? Cuando estamos preparados en la materia, de alguna manera le permite al paciente enfrentarse con la muerte directamente y claramente y poder empezar a trabajar sus miedos, ¿no? Generalmente la gente que muere empieza a hablar de las cosas que se arrepiente, la gente que está terminando empieza a hablar de las cosas que se arrepiente, y las cosas de las que se arrepiente tienen que ver con lo que no hicieron, no con lo que hicieron. O sea, yo jamás he escuchado a alguien que me diga: oh, es que aborté, ¿no? Jamás dicen esas cosas. Lo que dicen son cosas como: me hubiera gustado disfrutar más esta relación, me hubiera gustado darme permiso de hacer cosas que socialmente no me eran permitidas por mi circunstancia, ¿no? Y ese es el arrepentimiento que viene. Entonces, desde ahí se puede hacer un trabajo, no con una perspectiva como lo hacemos con un paciente normalmente, ¿no? De que decimos: bueno, pues a lo mejor todavía puedes hacer algo, ¿no? Sino más bien con la circunstancia de ese momento es con la que puedes trabajar, ¿no? Entonces, a partir de ahí le empieza a dar algo de contención al paciente, ¿no? Le disminuye la angustia al empezar a hablar, al hacer la catarsis, y luego después al poner sus situaciones en la mesa y tratar de darle algún trámite. Bueno, pues no lo hiciste, ¿no? No lo hiciste, pero bueno, en este momento, ¿qué te gustaría y qué se puede, ¿no? Estás respirando todavía, ¿no? Todavía habrá algo que puedas hacer al respecto. Esa es una parte. La otra parte que le gusta hacer a la gente que está terminando es acomodar sus cosas, ¿no? Porque generalmente vemos pacientes que están terminando con una enfermedad terminal, ¿no? No es como que le dio un infarto y entonces se va a morir y entonces ya van al tanatólogo. Bueno, todavía no estamos en ese nivel en este país, ¿no? Entonces, lo llaman, perdón, al psicólogo, ¿no? Lo llaman cuando está una circunstancia ya de mucho tiempo. Entonces, ahí el trabajo, como yo lo hacía como psicoterapeuta, era trabajar una parte con el paciente identificado y otra parte trabajarla con los familiares, ¿sí? Porque la familia generalmente es la que no apoya, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los niños con leucemia, que eso lo veo desde hace muchísimos años antes de ser tanatóloga, era curioso que me topaba yo con que los niños decían cosas como:
cuando ya estaban muy cansados, cuando ya llevaban muchas quimios, ¿no? Decían, oye, Pati, ya habla con mis papás, o sea, ya no puedo, ¿sí? O sea, como ayúdame a que mis papás entiendan que yo ya me tengo que ir, ¿sí? Y curiosamente pasaba que después de un par de pláticas con los papás, en donde yo les pedía que lo soltaran, ¿no? Claro, no era como que llegaba y empezaba a hablar de eso con ellos, ya tenía obviamente una relación establecida con ellos, donde los papás hablaban con el niño, ¿no? Y le decían, bueno, ya, ok, ya entendí, te dejo ir, aunque me parta el alma, ¿no? Al poco tiempo fallecía, ¿no? A las horas, ¿no? Era muy rápido como se lograban ir. Yo ahí hacía un acompañamiento, por ejemplo, con los niños, siempre les hablaba yo de que iban a ver una luz o la iban a imaginar, ¿no? Y que entonces que trataran de seguir esa luz y que abrieran sus brazos, ¿no? Y que se dejaran ir con la tranquilidad que representaba lo que ellos creyeran, ¿no? O sea, nosotros nunca podemos poner un punto como Dios o como este tipo de cosas, sino más bien lo manejamos como ¿en qué crees tú? ¿No? Y la mayoría de la gente cree en Dios, sobre todo los niños, entonces bueno, pues entonces vas a ser recibido por Dios en este momento, ¿no? Darle paz en ese momento de separarse, porque realmente para mí la muerte, cuando la he visto de frente, es como ruda para la persona que se está yendo, ¿sí? No es, mucha gente dice, bueno, se fue en paz, ¿no? Pues sí, porque eso queremos entender los que nos quedamos. Generalmente hay una carita de angustia en el momento de la muerte, aunque la persona se esté yendo en buenas condiciones, hay una carita de angustia, ¿no? Al final yo creo que nos cuesta a todos dejar la vida, ¿no? El sufrimiento es un misterio. No respeta edad ni nivel cultural. Produce respeto y saca de la indiferencia. La experiencia dolorosa sobrecoge a la persona de bien, la que ama y la convoca a la solidaridad.